Vamos a continuar con electricidad. Ahora vamos a ver resistores. Estuvimos viendo capacitores. Los capacitores almacenaban carga. Los resistores lo que hacen, como lo dice la palabra, ofrecen resistencia a la circulación de los electrones. Si nosotros tenemos una batería o una pila y colocamos un cable ideal, ¿sí? La batería tiene un montón de cargas positivas y un montón de cargas negativas. La pila o la batería con una reacción química hace que se acumulen electrones de un lado y protones del otro, cargas negativas de un lado y cargas positivas del otro lado. Podemos tener un generador que trabaje por electromagnetismo, que también genera acumulación de cargas negativas y cargas positivas. Ahora no estamos analizando la fuente, esta es la fuente de energía, la fuente de electrones y de protones o de cargas negativas y cargas positivas. Si nosotros colocamos un cable ideal, un cable desde donde están los electrones hasta donde están los protones, lo que se produce es una corriente eléctrica. Nosotros vimos la corriente eléctrica. La circulación de los electrones es desde donde están los electrones hacia donde están los protones. La corriente eléctrica se indica en el sentido contrario. Por ahora a nosotros esto no nos importa y no nos genera ninguna diferencia. La corriente eléctrica se indica desde donde están las cargas positivas hacia donde van las cargas negativas, aunque lo usual y lo normal es que lo que circule sean los electrones, ¿sí?, en el otro sentido. Algo que nos termina de hacer cerrar esto es, los electrones tienen carga negativa, entonces, como estoy haciendo circular algo negativo, podríamos decir en sentido horario, lo positivo es en sentido contrario, ¿sí? Si yo digo que para la derecha va lo negativo, para la izquierda va lo positivo, y tomo como sentido convencional lo positivo, entonces digo que las cosas van hacia la izquierda. Bueno, acá pasa eso. Los electrones, ¿sí?, los electrones viajan hacia, en este caso, en la parte de arriba, los electrones viajan hacia la derecha. Entonces la corriente nominalmente se la establece hacia la izquierda. Si nosotros tenemos un cable ideal, toda la energía que tienen acá los electrones, recordemos, nosotros al tener los electrones almacenados y estar todos apretados, salen con energía. Toda la energía con la cual salen llega hasta el final de la pila. Porque el cable ideal no le ofrece absolutamente ninguna resistencia a esos electrones. ¿Para qué tenemos la electricidad en la casa? Bueno, la electricidad en la casa la tenemos para iluminar, para que funcione el aire acondicionado, para que funcione el ventilador, el microondas, un horno eléctrico, la tele, el teléfono que es inalámbrico, ¿no?, el cargador del celular y la licuadora y todos los electrodomésticos. ¿Qué es lo que hacen los electrodomésticos? Bueno, frenan a estos electrones, les quitan energía a estos electrones y la transforman en, dependiendo de cada instrumento, en alguna acción. Por ejemplo, la licuadora mueve la paleta, ¿sí?, y tritura lo que le ponemos adentro de la licuadora. Para eso necesita fuerza, para eso necesita energía. La cuchilla de la licuadora tiene que cortar los alimentos. Entonces, ¿de dónde saca esa energía? De la energía de los electrones. ¿Qué hace entonces la licuadora o qué hace una lamparita? Si yo acá en el medio, en vez de dejar el cable y que los electrones viajen sin absolutamente ningún problema, yo puedo poner una lamparita. Pongo una lamparita de las viejas que tienen filamento,
Ahora los electrones no viajan libremente, sino que entran a uno de los filamentos y salen por el otro. La lamparita, ¿sí? Si este es la base de la lamparita, este es el vidrio de la lamparita, y acá está el filamento de la lamparita. El cable de la lamparita entra por acá, viene el filamento y sale por el otro. La corriente, en este caso, circularía para allá, para la izquierda. Los electrones están viajando hacia la derecha. Recordemos que esto de que se va a la derecha o a la izquierda no nos importa, porque si yo pongo la pila al revés, la lamparita funciona igual. Le toman la energía igual a los electrones y funciona de la misma forma, vaya para la derecha o vaya para la izquierda. Entonces, los electrones tienen un montón de energía, viajan por el cable sin ningún problema, llegan a la lamparita. Cuando entran, este filamento es muy, pero muy, muy finito. Los electrones se ven, chocan contra los electrones del filamento, chocan entre sí, no tienen espacio para circular. Este filamento le ofrece resistencia a la circulación, ahí aparecen los resistores. Cuando un cable, en este caso es un cable muy fino, hecho a propósito, muy fino, que ofrece una resistencia. Cuando algún elemento, no importa qué elemento, cuando un elemento ofrece resistencia a la circulación de los electrones, no viajan libremente, se produce una disminución de la energía de los electrones. Esos electrones pierden energía. ¿A dónde va esa energía? Porque la energía no se pierde, la energía se transforma. Se transforma en cada electrodoméstico en algo diferente. Por ejemplo, en una lamparita, la energía que tienen los electrones se produce en un montón de choques que le disminuyen esa energía, y todos esos choques, tanto entre los electrones entre sí y los electrones del material, producen un aumento de temperatura. Ese aumento, que es calor, ¿sí? Acá tenemos una transformación de energía eléctrica en calor. Calor es una forma de energía, ¿sí? El calor es energía térmica. Este filamento, que es de metal, se calienta mucho, muchísimo se calienta. Cuando nosotros calentamos algo, primero se pone más bien rojo, si lo seguimos calentando se pone naranja, si lo seguimos calentando se pone amarillo, y a medida que sigue aumentando la temperatura, ese amarillo es casi blanco, incandescente. Ya desde el momento en que es rojo, produce luminiscencia, ilumina. Si ustedes ponen una brasa, ¿sí? Carbón caliente, y apagan todas las luces y lo ven, eso ilumina, poco, pero ilumina. ¿De qué color? Rojo o naranja, según qué tan caliente esté, qué tanta temperatura tenga. Este filamento, que es de un material especial, normalmente tungsteno, sería lo de menos, levanta su temperatura lo suficiente como para ponerse prácticamente en un amarillo muy claro, blanco, incandescente, e ilumina. Entonces, esta electricidad, esta energía eléctrica, la transformamos en energía térmica, la transformamos en calor. Ese calor hace que se ilumine la lamparita, que la ilumina, es que la lamparita, que este material genere esa luminosidad. Esto en el caso de la lamparita. Si en vez de poner una lamparita, de nuevo, vamos con la licuadora, sacamos la lamparita, ¿qué hizo entonces la lamparita? Parte importante. Estos electrones tenían energía, entra a la lamparita, pierden energía, pierden toda su energía, se le entregan a la lamparita y vuelven a donde están los protones sin resistencia por el cable. Estamos hablando de un cable ideal, ¿no? El cable real también ofrece resistencia. De hecho, el cable también se calienta poco, pero se calienta poco, a veces se calienta mucho. Si la instalación eléctrica está bien hecha, el cable se calienta poco. El electrón viaja entonces por el cable sin recibir absolutamente ninguna resistencia, en teoría. Llega a la lamparita, tiene un montón de resistencia, pierde su energía, toda la energía que le entregó la pila se le entrega a la lamparita y vuelve a donde están los protones. Sigue
la pila sigue generando acumulación de electrones, o esta fuente sigue generando acumulación de electrones, con mucha energía. Esos electrones llegan, en este caso a la lamparita, pierden la energía y llegan a donde están los protones. Si pongo una licuadora, en vez de generar luz, lo que genero es el empuje en las paletas, pero la idea es la misma. La licuadora se roba la energía de estos electrones, la utiliza para triturar lo que sea y vuelve. Si enchufo la tele, se roba toda la energía para generar tanto luz, porque la televisión tiene luz, como otro tipo de ondas para recibir la señal del cable. Si pongo el microondas, genera vibración de ondas electromagnéticas para cocinar la comida. O sea, cada uno de los electrodomésticos genera una transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía. ¿Sí? La licuadora es simplemente el trabajo. ¿Qué era el trabajo? El trabajo es fuerza multiplicado por una distancia. ¿Qué fuerza hace? Bueno, la paleta empuja el alimento para cortarlo, lo empuja a través de una distancia. También gira, pero también es todo el tiempo está circulando una distancia haciendo fuerza. El ascensor es lo más clásico de entender que genera trabajo, porque el ascensor, ¿sí?, tiene acá la persona y la eleva, ¿sí?, hace una fuerza, empuja para arriba, una fuerza, hace una fuerza y lo desplaza a una distancia. El ascensor también trabaja con energía eléctrica. Entonces, todos estos electrodomésticos lo que hacen es, toman esa energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía o generan trabajo. Si nosotros, en vez de colocar una lamparita, colocamos dos lamparitas, una a continuación de la otra, que ya lo conocemos, lo habíamos visto en los capacitores como conexión en serie. Yo conecto otra lamparita acá. El cable entra por una, sale, cuando sale entra la otra, ¿sí? Primero entra por una lamparita, sale y después entra por la otra lamparita. ¿No? Los electrones acá reciben la resistencia de la primera lamparita y después de la segunda lamparita. Ambas lamparitas le quitan energía al electrón, ¿sí? Se suman las resistencias. Si esto tiene resistencia, si acá hay una resistencia igual a 1 y acá hay una resistencia igual a 1, porque son lamparitas iguales, en total los electrones reciben una resistencia total igual a la resistencia más la otra resistencia, en este caso 2. La resistencia, ahora vamos a ahondar un poco más en esto, se mide en ohm, ¿sí? Esto es una omega, es el palito redondito, y el otro palito, esta es la letra omega, son ohms. Esto sería entonces conexión serie, resistores en serie. Si en vez de poner las lamparitas en serie, el problema de ponerlas en serie es que si a mí se me rompe esta lamparita, este filamento se corta, ¿no? Se rompió la lamparita. Los electrones no pueden pasar por la segunda lamparita porque la primera lamparita cortó el cable. Es como que si yo hubiera cortado el cable. Si corto el cable no pueden viajar los electrones. Entonces normalmente las cosas no se ponen en serie y no se produce esta suma de resistencias, sino que lo que normalmente se hace es, tenemos la pila, colocamos una lamparita y colocamos la otra lamparita y las ponemos, que esto también ya lo vimos con los capacitores, en paralelo. Por acá viaja una y por acá viaja la otra. Si se llega a romper una de las lamparitas, igual puede seguir viajando por la otra lamparita. Los electrones pueden seguir viajando. ¿Qué pasa acá? La resistencia es menor. ¿Por qué?
Porque los electrones antes, si yo pongo una sola lamparita, podían pasar únicamente por este alambre. Ahora pueden pasar o por este alambre o por este alambre. Entonces yo tenía, para hacerla fácil, si yo quería hacer viajar 2 electrones antes, ¿sí? Los 2 electrones tenían que pasar por la lamparita. Ahora si mando 2 electrones, cada uno elige una lamparita, un electrón viene por acá y el otro electrón viene por acá. ¿Sí? Recordemos que por el cable no hay resistencia. El cable es como si fuese una avenida muy ancha, están caminando por Libertador. Cuando llegan a la lamparita entran a un pasillo. Quieren entrar a un McDonald's. Tienen la avenida del Libertador y tienen acá el McDonald's con la puertita. ¿Sí? La puerta viene por acá y sale por acá. Quieren entrar todos en un solo McDonald's. Es un lío. Se acumulan todos acá en la puerta. Si en vez de poner un solo McDonald's, ponemos 2 McDonald's, hay un McDonald's y al lado otro McDonald's con otra puerta de entrada y otra puerta de salida, pasan más fácilmente. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo tengo una sola lamparita, esto era en serie, ¿no? Saquemos los resistores en serie. Si yo tengo una sola lamparita, todos los electrones tienen que pasar por esa lamparita. Si yo ahora tengo 2 electrones, algunos van a pasar por una lamparita y otros por otra, entonces reciben menos resistencia. Acá el pasillo es muy angosto, acá tengo 2 pasillos angostos, es como si tuviera un pasillo más amplio. Vamos a ver de dónde sale. Pasa exactamente lo mismo que los capacitores. Fijémonos que antes, para los capacitores, cuando estaban en paralelo se sumaban las capacidades. Ahora, si están en serie, esto es en serie, en los resistores, se suman las resistencias. Esto es en serie. Y en paralelo, esto es paralelo, pasa lo que pasaba en los capacitores en serie. La resistencia total en paralelo es igual a la inversa de la suma de las inversas. Esto vamos a ver de dónde sale la fórmula, pero como para empezar a hacer los ejercicios, esto es suficiente como para ver cómo calcular las resistencias. Entonces, si tengo resistencia en serie, es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más todas las resistencias que tengamos en serie. La resistencia en paralelo va a ser la inversa de la suma de todas las inversas. R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Y al igualmente, esto es exactamente al revés que los capacitores. Lo que sí es exactamente o bastante parecido a los capacitores es el tema de la energía. Nosotros sabíamos que el voltaje, esto ya lo vimos, el voltaje es la energía por cada electrón. Es la energía, esto es energía, sobre la cantidad de carga medidas en Coulomb, ¿no? Energía sobre electrones. Entonces, si yo multiplico la energía por cada electrón por la cantidad de electrones, si hago B por la cantidad de electrones, ¿dónde tengo la cantidad de electrones? En la corriente. ¿Qué era la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la cantidad de Coulomb, la cantidad de cargas por unidad de tiempo. Lo que tengo acá, entonces, si hago voltaje por corriente, es la energía por cada electrón, que es el voltaje, por la cantidad de electrones, por unidad de tiempo. Así que si hago el voltaje por la corriente, lo que tengo es la energía sobre el tiempo, y la energía sobre el tiempo es la potencia. Esto para tener la fórmula, después lo vemos más concentradamente. Entonces, el voltaje por la corriente va a ser igual a la potencia.
Y por último, solo para que podamos hacer los ejercicios, esto lo vamos a ver de nuevo. Lo que tenemos es una proporcionalidad entre la corriente, la resistencia y el voltaje. Este es el potencial eléctrico. Esta es la corriente eléctrica. Y esta es la resistencia. La resistencia del resistor. Cuanto más corriente quiero hacer, cuanto más electrones quiero que haya, más potencia eléctrica, más energía tiene que entregar la pila. Cuanto más grande es la resistencia, ¿sí? Cuanto más me frena la resistencia, también más tengo que aumentar la energía para que se produzca esa corriente. Hay una proporcionalidad, entonces, ¿sí? El potencial eléctrico es igual a la corriente que circula multiplicado por la resistencia del resistor.